Si tomas, no manejes. El impacto dura para toda la vida. No manejes con alcohol. No mates. Hoy vamos a comentar sobre un problema muy importante que afecta a los ecuatorianos: el consumo problemático de tabaco, alcohol y drogas, y cómo influye su consumo en el trabajo. Lastimosamente, en el Ecuador se hace muy cotidiano el uso y el consumo de alcohol, sobre todo en reuniones sociales, en fiestas a las que asistimos. Entonces, son drogas que ya vamos a ver que son consideradas como legales, algunas de ellas, y por eso somos muy permisivos en cuanto a su uso y su abuso. Bien. Listo, programa de prevención de alcohol y drogas en el trabajo. Existe en nuestro país la política pública de drogas, existen muchas leyes que promueven la prevención del uso y consumo de tabaco, alcohol y drogas. Entre ellas, pues en la Constitución del Ecuador existe la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso y de Sustancias Catalogadas sujetas a fiscalización reformada, el Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, que fue emitido en el 2017, el Acuerdo Interministerial MDP-MSP 2019-038, en la que se menciona sobre la importancia y la necesidad de definir una política pública de drogas en el medio laboral, encaminada a minimizar los riesgos laborales derivados del consumo de estas sustancias, con programas de prevención y apoyo que orienten al abordaje asistencial de los trabajadores que estén afectados. La repercusión que el alcohol y las drogas producen en el trabajo es muy importante. Según la Organización Internacional del Trabajo, define que el consumo de alcohol y otras drogas representan entre 2 a 3 veces mayor de ausentismo, índices de ausentismo laboral mayor que el resto de los trabajadores. Es decir, en aquellos trabajadores que tengan consumo problemático de alcohol y de drogas, su nivel de ausentismo es de 2 a 3 veces mayor en relación a los que no tienen este problema en su salud, porque es considerado el consumo problemático una enfermedad. La Organización Internacional del Trabajo indica que entre un 15 a 30% de los accidentes laborales que ocurren en el personal son causados justamente en aquellos colaboradores pues, que están bajo los efectos de algún tipo de sustancia, puede ser alcohol o algún tipo de droga. ¿Cómo va a afectarse una empresa si el personal que labora en ella tiene consumo problemático? Pues va a afectar negativamente a la productividad de las empresas, ocasionando importantes pérdidas. Debido pues, al ausentismo laboral del personal, hay un desajuste y una incapacidad laboral. El nivel de rotación del personal se incrementa, hay reducción del rendimiento y mala calidad en el trabajo. Vamos a analizar un poco sobre qué son las drogas y si conocemos en relación a su definición, para estar bien claros sobre qué es una droga. Droga es toda sustancia que puede ser introducida al organismo por cualquier vía de administración. La podemos ingerir por vía oral, la podemos fumar, se puede inhalar, se puede inyectar, entre otras vías de administración. ¿Y qué va a provocar a nivel del sistema nervioso central del individuo? Va a generar pues una serie de alteraciones, como por ejemplo, se ve alterado el estado de ánimo, las emociones y el comportamiento. Su consumo, para que sea considerado ya problemático, se caracteriza porque ya hay la característica de la dependencia y de la sensibilización. Ya vamos a ver de qué se tratan estos dos términos. Las drogas o sustancias psicoactivas se clasifican de acuerdo
Así, clasificación jurídica, pueden ser legales o ilegales. ¿Cuáles son las drogas legales? Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, son consideradas drogas legales. Drogas ilegales, como por ejemplo la cocaína, la marihuana, el éxtasis, se clasifican dentro de este grupo como drogas ilegales. Se clasifican también las drogas de acuerdo al efecto que ocasionan en el organismo. Son drogas estimulantes, como por ejemplo la cafeína, la cocaína, porque va a generar a nivel del sistema nervioso central del consumidor un efecto estimulante, un efecto de excitación. Son drogas depresoras, aquellas que generan el efecto contrario, es decir, deprimen el sistema nervioso central. Aquí tenemos a los barbitúricos, a los hipnóticos, sedantes, al prazolam, por ejemplo, por mencionar algunos. Alucinógenas son aquellas drogas, pues, como el LSD, que va a generar en quien la consume alucinaciones. De acuerdo a su origen, las drogas se pueden clasificar como naturales cuando la droga no ha sido sometida a ningún procedimiento químico. Son conocidas también como drogas en bruto. Son drogas sintéticas, aquellas que ya interviene un proceso a nivel de un laboratorio, un proceso químico para procesarlas, ¿no? Al igual que las drogas de origen industrial. Tipos de consumo. No todo consumo de alcohol o droga es considerado problemático. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son los tipos de consumos. Abstinencia es cuando no hay uso de sustancias psicoactivas en lo absoluto. Es decir, cuando una persona no ingiere licor ni tabaco en ningún momento. El consumidor experimental tiene como propósito la exploración de sustancias. Una persona puede probar y no necesaria volver a usar la sustancia. ¿En quiénes vemos este tipo de consumo? Esto se ve mucho en los adolescentes, en chicos bastante jóvenes que por primera ocasión y a veces bajo presión social, porque sus compañeros los invitan a experimentar alguna droga, los invitan pues y los presionan a que la utilicen. Ese es el consumidor experimental. El consumidor ocasional o recreativo es cuando se buscan experiencias placenteras de bienestar, experiencias que pueden ser agradables o relajantes. El uso recreativo no está asociado a un uso dependiente o problemático. El término comienza a ser reemplazado por uso responsable o uso adulto de drogas. Generalmente, la gran mayoría de la población está en este tipo de consumo, tipo ocasional o recreativo. Vamos a una fiesta y generalmente estamos acostumbrados a pues que por lo general brindan bebidas alcohólicas o se fuma tabaco en la fiesta. El consumidor habitual es cuando el uso de la sustancia se vuelve parte de los hábitos, sin volverse necesariamente problemático. Se tiene preferencias por ciertas sustancias y circunstancias. Es decir, aquí ya avanzamos un poco más. El consumidor habitual es aquel consumidor que, por ejemplo, llega ya el fin de semana y necesariamente tiene que beber algo de licor o consumir algún tipo de sustancia que le genera placer. Todavía no se ha desarrollado un consumo problemático, pero ya es un consumidor habitual. Ya hay un consumo problemático cuando el uso de sustancias comienza a generar problemas en la persona o también en su entorno. Ya aquí hay una serie de eventos que pueden ocurrir y que hace que afecte inclusive la salud de quien lo consume. Y el consumidor dependiente es cuando las actividades cotidianas giran alrededor de la sustancia, sea para conseguirlas, usarlas o bien reponerse de sus efectos. En la dependencia existe una necesidad psicológica o fisiológica. Estos dos últimos estadios de consumos, tipos de consumos, el problemático y el dependiente, ya van de la mano ya con un problema, ya hay adicción. Mientras más tiempo se retrasa el inicio del consumo, existe menos riesgos de tener un consumo problemático de alcohol y drogas, que puede interferir en las actividades cotidianas, como por ejemplo estudio, trabajo y en las relaciones familiares, sociales o de pareja. Es decir, si evitamos ingresar en el consumo de drogas a temprana edad, mientras más posterguemos el primer consumo, así sea
la primera cerveza que nos podamos, que nos puedan invitar. Lo ideal es retrasar esa primera ocasión. Estamos hablando de una droga lícita, pues como es el alcohol, o fumar un cigarrillo. Lo ideal es no hacerlo en la adolescencia, sino cuando ya tengamos un poco más de uso de razón, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Si el uso de alcohol y drogas se inicia a edades tempranas y es mantenido en el tiempo, es posible desarrollar un problema de adicción. Sin embargo, esta situación es prevenible. Aquí vamos a hablar sobre 3 conceptos importantes que van de la mano con la adicción. Cuando hablamos ya de un consumo problemático y que ya genera una adicción en la persona que lo padece, cuando ya hay tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es la disminución del efecto de la droga después del consumo repetido. Es decir, la persona que consume la sustancia necesita ir incrementando la frecuencia y la dosis para obtener el resultado placentero que le genera el consumo de esa sustancia. Puede ser tabaco. Inicialmente fumaba 1 o 2 cigarrillos al día, luego necesita fumar media cajetilla y finalmente puede hasta llegar a fumar más de una cajetilla. Eso es cuando ya hacemos de cigarrillos. Ya estamos entrando desarrollando una tolerancia. ¿Qué es la sensibilización? Es el incremento del efecto de la droga después del consumo repetido. Es decir, alguien que está bebiendo alcohol, por ejemplo, al inicio puede sentir un poquito de alegría, euforia, pero luego se va a comenzar a sensibilizar y el efecto de la droga va a generar pues un incremento de ciertos eventos a nivel de su sistema nervioso central. ¿Qué es la dependencia? Aquí es ya cuando hablamos de un consumo problemático en el paciente. Es un estado fisiológico alterado que conduce al desarrollo de un síndrome de abstinencia si se cesa el consumo de la droga. En la dependencia, el paciente, así desee dejar de consumir la sustancia, inicialmente no lo va a poder realizar si no busca ayuda, porque se genera el síndrome de abstinencia caracterizado por, puede tener mucho dolor de cabeza, náuseas, ansiedad, nerviosismo, sudores, pérdida del apetito. Son una serie de síntomas que forman la unión de todos ellos, el síndrome de abstinencia. Son las 3 características que se necesitan ya para catalogar a alguien que tiene un problema de adicción, que haya desarrollado tolerancia, sensibilización y dependencia a la droga. Ya habíamos mencionado que pueden ser drogas lícitas o ilícitas. Entonces, para definir más específicamente, ¿qué sería entonces un consumo problemático de drogas? Se refiere a la búsqueda y consumo compulsivo de drogas que producen efectos perjudiciales, tanto para el consumidor como para su entorno. Es de alto riesgo cuando provoca dependencia, sensibilización y tolerancia. Hay pérdida de control, agresividad, violencia, conducta irracional, aparición de síntomas depresivos, pueden haber crisis de pánico, psicosis e inclusive riesgo suicida. Hay disminución del líbido, fatiga, disfunción aguda y crónica a nivel del cerebro, déficit de la memoria, errores de cálculo, comprensión y aprendizaje, cambios en el juicio y la afectividad y alteración en la regulación motora y la coordinación. Todo esto es lo que se caracteriza a una persona que ya tiene un consumo problemático de drogas. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo problemático de drogas? Va a afectar específicamente a 4 áreas, que son, va a haber un incumplimiento de las obligaciones por parte del consumidor. ¿A qué niveles? A nivel laboral, a nivel académico, a nivel familiar. Ya comienza a faltar al trabajo, ya comienza a no acudir a sus clases si es que está estudiando, y ya comienza inclusive a ya no asistir a su hogar. Hay riesgos a nivel de la salud, riesgos físicos. Recordemos pues que existen ciertas drogas como el tabaco, que el consumirlos diariamente pueden generarnos inclusive cáncer. Si bebemos, ingerimos alcohol muy frecuentemente, nuestro hígado se nos puede tornar cirrótico, ¿ya? Podemos tener cirrosis hepática. A nivel del corazón pueden haber problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca.
a nivel renal también se puede afectar el riñón y específicamente uno de los órganos que principalmente se afecta es a nivel del sistema nervioso central. Se altera la capacidad del pensamiento y las emociones. Los problemas legales y compromisos en conductas antisociales. Aquí vemos en esta imagen pues un vigilante de tránsito que está citando a alguien que ha cometido una infracción y que hay una botella de licor en el piso. Es decir, posiblemente esta persona estaba bajo los efectos del alcohol. Es muy conocido por nosotros pues que estando bajo los efectos del alcohol se pueden inclusive generar accidentes de tránsito e inclusive provocar muertes a terceras personas. También se afectan a nivel de las relaciones interpersonales, la afectividad, bien sea en el entorno familiar, en el entorno laboral. Son personas que se vuelven más apáticas y ya no se integran con su entorno. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el consumo de alcohol y drogas? Los factores que no son catalogados laborales, es decir, cuyo origen no se inicia a nivel del trabajo. Son consumo abusivo de alcohol y drogas por parte de los padres. Habíamos mencionado inicialmente pues, que en nuestro país se ha regularizado o se ha normalizado el consumir alcohol, el consumir tabaco a diario. Entonces nuestros hijos, nuestros familiares lo catalogan como algo normal. Entonces ese es un factor de riesgo. El consumo de drogas en lugares de diversión, lo dicho inicialmente, pues en fiestas, no es fiesta si no hay licor, por ejemplo, ese es el pensamiento que tenemos en la gran mayoría de las personas. Malas relaciones fraterno-filiales, cuando los hijos y los padres no tienen una buena comunicación, pues eso es bastante seguro que el adolescente puede terminar en consumo problemático de alcohol o drogas. Amistades con consumo problemático de alcohol y drogas. Es decir, pues si yo me reúno con personas que tienen consumo problemático, así yo no lo tenga, pero me puedo dejar influenciar, y más aún si estoy en una edad donde soy susceptible e influenciable, puedo caer en este problema también. Facilidad para obtenerlas. Lastimosamente, pues, existe una normativa legal que facilita el consumo de las mismas. Hay una escala en la que se menciona pues, que por X cantidad de sustancia eso no es considerado un delito. Entonces, hay mucha facilidad para obtenerlas. A pesar de que hay prohibiciones, hay muchos jóvenes que pueden conseguir o comprar alcohol a la vuelta de la esquina y no necesariamente se cumplen las prohibiciones vigentes. El sentirse agobiado y tensionado, es decir, cuando tenemos un mal manejo del estrés, también ese es un factor de riesgo no laboral que nos predispone a caer en problemas de consumo problemático de drogas. Pérdida de confianza en sí mismo, cuando nuestra autoestima no es la adecuada, pues no confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, es otro factor de riesgo. Y la no participación social. Existen factores de riesgos catalogados como laborales, es decir, condiciones que se pueden generar desde el mismo centro de trabajo, centro laboral, que pueden facilitar que el trabajador caiga en el consumo de alcohol y drogas. ¿Cuáles son estas? Jornadas excesivamente largas, cuando son jornadas pues, que hacen que el ciclo de sueño-vigilia se altere, cuando las tareas en el trabajo son muy rutinarias y monótonas, es un factor de riesgo en el consumo de alcohol y drogas. El clima laboral inadecuado, cuando no hay un buen clima laboral entre jefes y subalternos, jefes y supervisados, cuando existe más bien mucho ambiente de competitividad, cuando hay malas relaciones en el ambiente de trabajo, cuando hay inestabilidad en el empleo, aquellos trabajadores que sienten pues que en cualquier momento los pueden despedir, cuando hay un nivel de estrés laboral elevado en las empresas, largas ausencias de casa, cuando hay un ausentismo laboral y comienzan a desconectarse de la familia debido a una carga laboral excesiva, cuando existe una cultura proclive al consumo de alcohol y drogas. Existen ciertas actividades laborales que van de la mano con estar laborando en un ambiente donde se consume alcohol. Por ejemplo, un barman.
o alguien que trabaje en un centro donde se expende alcohol, ¿ya? Entonces, estas personas tienden o están más proclives a caer a problemas de consumo de alcohol. Estilo de liderazgo o supervisión inadecuado y relaciones interpersonales deficientes. Todos estos son considerados factores de riesgos de tipo laboral para un consumo de alcohol y drogas de tipo problemático. Existen acciones preventivas para evitar que esto ocurra. Se promueve el desarrollar programas en la empresa de prevención en el consumo de drogas y de alcohol, a través de lo que estamos haciendo, capacitaciones informativas de protección y de sensibilización. Se fomentará el no consumo de alcohol en la empresa, es decir, en la empresa cuando se realicen actividades, evitar pues que en estas reuniones sociales se expanda, brinde alcohol, licor. Implementar un clima laboral adecuado, que haya una buena relación tanto entre compañeros de trabajo como entre los jefes inmediatos con sus supervisados. Cambiar actitudes y conductas en relación al consumo con una información amplia, clara y ajustada a la realidad sobre las drogas y su abuso, sin discriminar a nadie. Hablar pues todos los riesgos a los que se expone un trabajador si es que permite que puede ingresar por un uso cotidiano, habitual de una sustancia determinada que lo pueda llevar a un consumo problemático. Entre otro tipo de acciones preventivas se recomienda implementar procedimientos diagnósticos para detectar precozmente problemas de consumos conocidos y aceptados voluntariamente por los trabajadores, respetando su confidencialidad. En el Omni Hospital implementamos desde el año pasado el realizar mensualmente pruebas de test de drogas, previo consentimiento informado obviamente del colaborador, y respetando la confidencialidad del resultado, pues, ¿no? Entonces son pruebas que se las hacen test de alcohol, test de sustancias psicoactivas en orina y test de alcohol en sangre. Orientación para el abordaje asistencial de los trabajadores con problemas y criterios de derivación a las dependencias autorizadas del Ministerio de Salud Pública o del IES. Es decir, si luego de hacer estos procedimientos diagnósticos detectamos que hay algún colaborador o colaboradora que tenga algún indicio de un consumo problemático, inmediatamente hacemos el abordaje para tratar de encaminar al trabajador y derivarlo a una dependencia bien sea del Ministerio de Salud Pública o del IES, para iniciar ya un tratamiento, ¿ok? Facilitar la normalización y la reinserción laboral, una vez pues que ya haya cumplido el esquema de tratamiento adecuado, de desintoxicación de la sustancia o droga que le estaba generando el consumo problemático, pues se debe de facilitar la reinserción al trabajo del colaborador que tuvo el consumo problemático ya superado, y garantizar que la política de drogas de la empresa tenga como objetivo no perseguir a quienes tengan consumo problemático, sino más bien contribuir a mejorar las condiciones de salud y seguridad en la empresa. Ha habido un accidente muy grave en mi empresa. Hace unos días uno de mis trabajadores se cayó del andamio y después del accidente se detectó que Manuel no conducía en plenitud de facultades. Triplicaba la tasa de alcoholemia. No sé qué más podría haber hecho. Está claro que no hacer nada no es la solución. A ver, yo creo que en estas situaciones es importante empatizar con el trabajador. Por eso es importante aplicar una buena política de prevención y fomentar un ambiente en el que no se propicie el consumo.